aquí, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, eso quiere decir por una gran tormenta, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Cuántos han estado ahí? Quizá alguien está ahí el día de hoy. Usted dice, yo ya he perdido esperanzas, pastor. La Biblia dice el versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, les dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, de la isla de donde estaban, Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Quiero que miren esta historia. Para empezar, las razones por qué nos vienen tormentas, la Biblia nos las da muy claramente. Después quiero que noten la respuesta. Unos respondieron de una manera, otros respondieron de la misma manera en la misma tormenta. Y vamos a ver por qué. Y después al final quiero que pausemos y entendamos el resultado de la tormenta. ¿Cuál es el deseo de Dios para el Hijo de Dios y para su pueblo en las tormentas? Número uno, noten la razón. Hay razones bíblicas, muy básicas honestamente, por qué es que a cada uno de nosotros de vez en cuando nos vienen tormentas. La primera, dice la Biblia, honestamente es por naturaleza. ¿Cuántos aquí entienden que la razón muchas veces es simplemente porque Dios, dice la Biblia, hace que lleva, Mateo 5 dijo, sobre los justos e injustos? El sol no va a evadir su casa solo porque usted anda con el Señor. Vivimos en un mundo bajo la maldición del pecado. Romanos 8 dice que la naturaleza misma aún dice, gime. Dice, quiere decir que está en agonía, dice ahí, por el pecado. Que usted está aquí, hay gente que pregunta, entonces, ¿por qué es que Dios dice, permite los terremotos y las enfermedades y las plagas? ¿Y por qué Dios permite, dice, a veces las cosas malas a personas buenas? Número uno, amigo, usted supone que la gente es buena. El problema es que todos pecamos. Y número dos, es el pecado la causa de todo eso. Dios no permite esto. Dios, dice la Biblia, no lo crea, sino que es, dice la Biblia, el resultado del pecado. Nos dice la palabra de Dios claramente. La naturaleza misma, dice la Biblia, aún está bajo, dice, maldición. Y un día nosotros que creemos en Cristo, quien va a redimir y nos va a dar nuevos cielos, nueva tierra, dice la Biblia. Pero hasta entonces es por naturaleza. El hombre nacido de mujer, dice la Biblia, está lleno de sinsabores. Número dos, a veces es simplemente por necedad. La verdad es que muchas veces estamos enfrentando tormentas por nuestra desobediencia. Nos encanta a veces preguntar, ¿verdad? Ay, yo no sé por qué estoy aquí. Mientras que hemos vivido sin Dios y decidido sin incluir a Dios. ¿Cuántos se acuerdan en la Biblia de Jonás? Dice la Biblia. Jonás, Dios le dijo, quiero que hagas esto. Él dijo, no, voy a hacer aquello. Y la Biblia dice que él pensó que él huyó y que había dejado ahí atrás, ¿verdad?, a sus padres y a su familia y al pastor y que nadie iba a saber. Pero de repente Dios, dice la Biblia, mandó una tormenta. Y los hombres lo echaron, dice la Biblia, sabiendo que era por Jonás. Y Jonás, dice la Biblia, se halló ahí en una ballena por 3 días y por 3 noches. Usted dice, ¿por qué? Por su necedad. Y a veces estamos y decimos, ay, ¿por qué me vino esta tormenta? Y Dios dice, es muy sencillo, por nuestra desobediencia. Tercero, amigos, a veces es por necesidad. ¿Cuántos entienden que a veces leemos historias de la Biblia que no entendemos? A veces es por nuestra necedad, eso es, estamos fuera de la voluntad de Dios, pero a veces es necesario. Dios nos manda tormentas porque estamos dentro de la voluntad de Dios. ¿Se acuerda usted la historia ya en el libro de Juan cuando Jesús mandó a los discípulos, dijo, ustedes crucen al otro lado del mar y yo voy a llegar allá más tarde? Y la Biblia dice que ellos salieron mandados por Jesús y Jesús bien sabía lo que les iba a enfrentar. Se les vino una tremenda tormenta, a tal grado, dice la Biblia, que ellos gritaron hasta que al fin Jesús vino y calmó las aguas y el viento y las olas y la tempestad. ¿Cuándo se acuerdan de la historia?
Y ellos se preguntaron, Señor, ¿no te importa que perecemos? Y a veces estamos en tormentas, honestamente, simplemente porque estamos dentro de la voluntad de Dios. El Señor quería enseñarles a ellos una lección. El Señor quiere enseñarnos a nosotros muchas veces lecciones y a veces no aprendemos sino en tiempo de tormenta. Pero déjeme decirle por último, a veces es por ninguna culpa nuestra, a veces simple y sencillamente como Pablo, quien está aquí, un viajero con experiencia, un hombre, quien ustedes se acuerdan, ha traspasado todas partes del mundo. Y aquí dice la Biblia, está en este momento en una nave, en una tormenta. Y él les había dicho, no, amigos, les dice, no es buena idea que naveguemos ahorita. Les había dicho, no les aconsejo. Yo creo que esto va a acabar mal. Él sabía lo que les venía. Él les dijo, no salgamos. Y la Biblia dice, sin embargo, el problema es que Pablo aquí está acompañado de un centurión. Es un prisionero, dice la Biblia, de Roma, y la Biblia dice que el centurión tomó la decisión y por eso es que Pablo también mismo se encuentra en la tormenta. Yo he visto eso también. ¿Cuántas veces hay niños que sufren por padres inconversos y los pecados aún de sus padres muchas veces? Y muchos aquí tal vez dicen, sí, yo traigo consecuencias, cargas, lesiones, heridas físicas, espirituales, a veces emocionales, por el pecado de mis padres. Hay esposas que sufren por la incredulidad de sus esposos. Hay muchas veces simplemente líderes toman decisiones y deciden, la nación va a hacer esto y vamos a abortar niños y vamos a promover la maldición. Y quiero decirle algo, la nación entera sufre porque los gobernantes ignoran a Dios. Y vemos en malas decisiones a veces aquí entonces a Pablo en rumbo hacia el juicio. Y como muchos a veces vamos en rumbo al juicio y a veces estamos orando por avivamiento, mientras que los que están en poder deciden, dice la Biblia, cosas malas. Y nosotros estamos aquí, tenemos que entender. Dios dice, hey, quiero que entiendas, a veces es simplemente por ninguna culpa nuestra. Noten el versículo 9 y dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haberse pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo, un hombre espiritual, les advierte, versículo 11, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Dice la Biblia que estaba ahí el negociante, el dueño de la nave, y está ahí, dice la Biblia, el centurión. Y el hombre dice, con sus ambiciones de dinero, dice, no, podemos, no hay problema. Y el varón de Dios con su sabiduría se para y les dice, no naveguemos. Y la Biblia dice que el centurión escuchó al negociante. Yo me pregunto a veces, ¿a quién escucha usted? ¿A los esquemas del mundo? ¿Las estrategias de Forbes Magazine? ¿Las ideas de su amiga? El centurión tiene que decidir y le dice no al prisionero y escucha al negociante, dice la Biblia, y de repente se le va a hundir su nave. ¿Le puedo decir que hay 5 maneras que usted puede hundir su nave? Hay 5 maneras que a veces hijos de Dios toman decisiones y no incluyen a Dios muchas veces. Y cristianos aún están a punto de hundir su nave. Le puedo decir, yo veo en este pasaje en el versículo 9, noten lo que dice. Y habiendo pasado mucho tiempo. ¿Saben cuál es la primera manera de tomar decisiones equivocadamente? Apresurándose. Dice la Biblia que estaban desesperados, ya ha pasado tiempo, el tiempo es dinero, dicen los negociantes. Y este negociante estaba a prisa la semana pasada. Si usted no estuvo aquí el domingo en la noche, y quiero decir que si usted no aprovecha, acostumbra a venir el domingo en la noche, dele al Señor el día, no un rato. Ok, y venga al servicio de la tarde, le va a ayudar mucho. Déjeme decirle, hablamos de la paciencia, muchos aquí tienen una gran falta de paciencia. Explicamos que la paciencia es ser pronto para airarse, es algo que no tenemos con otros, que no tenemos con Dios, con las tormentas. Y la verdad es que hablamos del hecho de que muchos nos apresuramos en decidir. Y déjeme decirle que muchos prefieren hacer lo malo que hacer nada. A veces uno se cansan de esperar y toman decisiones y sienten ahí. Y si usted está aquí y usted dice, ay, tengo que hacer algo, y siente que hay una mano detrás que le está apresurando, déjeme decirle que no es la mano de Dios. Dios raras veces está a prisa. Y quiero decirle que
Muchos toman decisiones tan rápidamente de irse de la iglesia, irse de la ciudad, llevar a sus hijos, oiga bien, en un lugar que va a directamente impactar sus vidas espirituales, sus futuros emocionales, sus decisiones por siempre, sin pensarlo, sin escuchar a Dios, sin pedir consejos. Les soy honesto, es triste cuántas personas firman un gran contrato que ata sus vidas y de repente toman, oiga bien, una gran decisión que transforma la dirección de su familia sin jamás parar y decir qué es lo que querrá Dios aquí. Quiero preguntarle algo. ¿No dice la Biblia, espera a Jehová? Porque a su tiempo, dice, segaremos si no desmayamos. Estad quietos, dice, y sabed que yo soy Dios. Eso quiere decir, hey, quédate ahí hasta que Dios te está moviendo. Yo creo que es muy importante que usted entienda. ¿Cuántos cristianos se apresuran? Dios no está a prisa. Si siente usted que le están apresurando, quiero decirle que no es el Señor. Segundo, la segunda manera de tomar decisiones y hundir su nave simplemente es de acudir a la sabiduría de los hombres. Esto es algo tan común hoy en día. El centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. La gente se va al mundo a buscar sabiduría. Y quiero decirle algo. Pablo les dijo a los Corintios en el capítulo 2, nosotros, hermanos, no les hablamos con sabiduría de los hombres, sino con la sabiduría de Dios. Pregunta, ¿cuál es la que usted valora más? ¿Lo que dicen los hombres o lo que dice el Señor? Hay unos aquí que tienen problemas matrimoniales y usted está acudiendo al consejo de malos. Alguien me dijo, me han dado este consejo. Yo le dije, ¿quién se lo dio? Tal y tal consejero. Yo le dije déjenme pregúntele de ese consejero, ¿qué tipo de matrimonio tiene? Y me dijo, ay, ni está casada. ¿Usted escucharía al gordo hablarle de cómo perder peso? ¿Al que está en bancarrota darle consejo financiero? Amigos, a veces no consideramos la sabiduría, dice la Biblia. Otros aquí tienen problemas financieros, problemas con sus hijos, decisiones grandes, importantes. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pregunta, ¿de quién está usted recibiendo consejo? Ellos acudieron, dice a la sabiduría de los hombres y la Biblia dice claramente que usted tiene que entender esto. Debe de resistir el consejo de malos. Es bombardeado. Oiga bien, eso se encuentra en Twitter y en Snapchat y en las tiendas y en cualquier lugar se encuentra el consejo del malo, dice la Biblia. Pero si usted tiene y quiere hallar el consejo del sabio, ¿sabe qué tiene que hacer? Dicen Proverbios que es como un pozo que usted tiene que ir y acudir y pedir y sacarlo, dice la palabra de Dios, hacer el esfuerzo. Yo estoy aquí para decir, verdad, es muy importante que usted recuerde lo que dice la Biblia. El que anda con sabios, dice que sabio será, pero el que anda, dice, y toma consejo de pecadores será quebrantado. Amigo, es para nuestro bien pedir consejo de los que conocen la voluntad de Dios. Triste. ¿Cuántos cristianos hunden su nave? Sin consultar, se casan, sin consultar, se van, sin consultar, toman la decisión y ahora bien dicen, oh, bueno, es que, ¿dónde está el hermano? Déjeme decirle, me preguntaron esta semana en un campamento de pastores, ¿cuál es lo más frustrante en el ministerio? Yo les dije dos cosas. Una, predicar la palabra y que no la oigan, le dije yo. Dos, predicarla y que no la oigan y después cuando la gente le culpa a uno por tomar decisiones en contra de la palabra de Dios. Amigo, escuche el consejo. Pídalo. Es para su bien. No espere hasta que alguien tenga que llegar y sacar ahí los hundidos. Número 3. A veces hundimos la nave por simplemente buscar atajos. Mira el versículo 12. Y siendo incómodo, dice, el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí. La tercera razón porque se fueron dice la Biblia, en este viaje es porque querían estar donde estaba más cómodo. Simplemente no era cómodo, amén. Solo había Holiday Inn. Ellos dijeron, vámonos por lo menos donde hay Marriott. I mean, come on. Esta no es una buena manera, oiga bien, dijeron ellos, de vivir. Vámonos donde está más cómodo. Y puedo decir algo, buscar la comodidad es una buena manera de arruinar su vida.
La Biblia dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida para agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Saben por qué es que los animales toman? Es porque tienen sed. ¿Saben por qué beben? ¿Saben por qué comen? Es porque tienen hambre. La Biblia llama a esa manera de vivir sensual y animal en el libro de Santiago. ¿Saben por qué muchos cristianos hacen lo que quieren? Porque quieren. Son sensuales, son carnales. Simplemente se llevan por sus 5 sentidos. Dios dice que ellos, dice la Biblia, se llevaron por lo cómodo. 4 maneras de hundir su nave es agradando a la mayoría. Puede ver ahí el versículo 12, dice que la mayoría acordó zarpar también de ahí. Tomaron una encuesta, dijeron, bueno, ¿cuántos dicen que esto es lo mejor que debe de ser? Y 272 personas levantaron la mano. Y Pablo dijo, no, esto no es bueno, no hagamos esto. Quiero decirle algo en esta tarde. Y si nada escucha esto. La mayoría de veces, la mayoría está equivocada. 2 espías se mandaron a Canaán. 10 de ellos dijeron, no entremos, nos van a comer, somos como pan para ellos, son como langostas. 2 de ellos dijeron, entremos, mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos, dijeron. La mayoría se equivocó. La Biblia dice que Israel quiso rey. Dijeron, denos rey, esto ya no nos gusta, queremos rey como los demás. Y de repente Dios les dio rey y el rey les quitó sus hijos y se los llevó al ejército y les cobró impuestos y les empezó a quitar. Déjenme decirle, quitaron y perdieron libertad y de repente dijeron, no es bueno lo que hemos hecho. Y la Biblia dice que la mayoría se equivocó. Tenían a Dios como rey, pero le rechazaron. La palabra de Dios dice que cuando Pilato preguntó, ¿a quién quiere que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Ellos dijeron, Barrabás, a Barrabás. ¿Y qué hago con este Jesús de Nazaret? Le dijeron la mayoría, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Amigos, la mayoría se equivoca. Los jóvenes quieren hacer y van de persona a persona a veces buscando quien les diga y les dé permiso para hacer lo que ya quieren hacer de todos modos. Ignorando a veces los que conocen al Señor y a quienes Dios les ha dicho que deberían de escuchar. Vas a hundir tu nave. Alguien dijo, la mayoría es nada más que una colección de ignorantes. Va a hundir su nave, número 5, si usted actúa por las circunstancias. Noten el versículo número 13. Soplando una brisa del sur, dice, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron las anclas y iban costeando a Creta. Noten lo que pasó. Ellos son como muchos, dice la Biblia, que pusieron el dedo al aire y dijeron, ahí para allá va el sol. Dijeron, aparentemente esa es la dirección que Dios quiere. Para allá va, dijeron, el vientecito. Dice, está soplando hasta allá. Y vieron que el viento soplaba tan rico hacia el sur. Así que dijeron, bueno, ahí es donde Dios nos quiere. Y ellos son como muchos. ¿Saben cuál es qué es lo que la gente dice cuando se lleva por circunstancias? Dicen algo así. Yo le dije a Dios que si Él no quiere que me caiga un trueno, que no me llamen y no me den el trabajo. Yo le dije a Dios que no saliera si Él no quiere. Déjeme decirle algo. Esa brisa se volvió una tormenta que hundió la nave de ellos. Porque eran como muchos que pensaron que las circunstancias soplan en la dirección de Dios. Amigo, quiero recordarle, el diablo es el Dios de este siglo. Los días son malos. Si usted sigue la dirección del mundo, si usted sigue la corriente de los días, si usted simplemente se va por donde la corriente le lleva, le va a llevar lejos de Dios y va a hundir su nave. Es igual hoy en nuestras vidas, ¿no? Esa es la razón por la que les vino la tormenta. Pero noten, número 2, la reacción. Ahora, quiero que noten que hay 2 grupos aquí. Había uno, Pablo, que había, dice la Biblia, invitado a Dios y estaba con el Señor, pero había otro, los demás, dice la Biblia, quienes yo le voy a llamar los impíos. Y usted dice, ¿por qué impíos? Bueno, porque eso es lo que la Biblia llama a alguien que o no cree en Dios, o peor, alguien que cree que hay un Dios,
pero vive como que si no le hay. No le incluye en sus planes, yo dije el miércoles. Simplemente no está con él, ¿verdad? Cuando el Señor dice vamos allá, él dice la Biblia, no, me parece que aquí es mejor. Se lleva por circunstancias y por los amigos, etc. Entonces noten cuál es la reacción. ¿Qué es lo que le pasa a los impíos? Noten el versículo 14, por favor. Dice la Biblia en la historia, pero no mucho después, noten que rápido vienen las circunstancias. Dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, amén. Le habían puesto nombre. Hoy le ponen, ¿verdad? Katrina y Carlos y Conchita, ¿me entienden? Este se llama Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudimos, dice, poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. ¿Qué es lo primero que le pasa al carnal en su tormenta? Dice la Biblia que lo primero que le pasa es que él se deja llevar. Él empieza a sufrir las consecuencias, dice, de su decisión, y él de repente, mire bien, dice la Biblia, experimenta que sus sueños son quebrantados, dice la Biblia, y él se deja llevar. Sueños quebrantados. El capitán de la nave, los negociantes, el piloto, todos dijeron, este va a ser una buena navegación, este es el camino, y de repente encontraron que no era así, y sus esperanzas, dice la Biblia, se desaparecieron, y ya no son tan fuertes y poderosos como ellos pensaban, ya no son tan sabios e inteligentes como ellos se imaginaban, y ahora son llevados por una fuerza mucho más poderosa que ellos, dice la Biblia, y su nave es llevada donde Dios la quería, y la palabra de Dios dice de repente que ellos empiezan a ver que sus sueños son quebrantados. Noten lo segundo que les pasa, sus esfuerzos desesperados. Dice el versículo 16, y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron los de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. ¿Qué está pasando? La Biblia dice que ellos de repente están, dice, al lado de atrás, dice, de esta tormenta de una nave, y por un tiempo, dice, tienen un poquito dice, de calma en las aguas, y empiezan ellos a esforzarse. Y vamos, apretemos la nave, dicen ellos, y apretemos, dice, todo el bagaje, y empiezan a trabajar, y atrás, dice la Biblia, se ponen a arreglar las cosas. ¿Sí? Esta es una persona frenética. ¿Sabe qué le dice el diablo a usted muchas veces? El diablo le encanta decirnos que ser cristiano es duro, y que ser un cristiano fiel especialmente es imposible, y que es difícil seguir el plan de Dios, y que si sigues la voluntad de Dios te va a ir mal y es duro. Yo estoy convencido que la mayoría de cristianos no creen que Dios es bueno, que Él quiere lo mejor para ellos, porque si lo creyeran, siguieran la voluntad de Dios. Pero amigos, es una mentira. Jesús nos dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice. Su alma va a encontrar, dice, la paz que busca, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Dice, no os conforméis a este siglo, no escucha, dice, la sabiduría del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Por eso la necesidad de su silla, 15 minutos, su Biblia, y oiga bien, y sin teléfono ahí, escuchando la voz de Dios. Por eso la necesidad de estar en los servicios de la iglesia, domingo en la mañana, domingo en la noche, y los miércoles, y el grupo de crecimiento. ¿Para qué? Para renovar su entendimiento, ya que está siendo bombardeado, usted, sus hijos, sus jóvenes, continuamente, oiga bien, se les está diciendo, no, eres un accidente y haz lo que te hace feliz, y el hedonismo es el plan de Dios. No, amigo, tenemos que renovar, dice, este entendimiento. ¿Para qué? Para, dice, que comprobéis, para que pruebe cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, para que usted aprenda algo, que lo que la Biblia dice es lo bueno que usted quisiera si usted fuera tan sabio como Dios. ¿Cuántos aquí entienden? La voluntad de Dios es buena, amigo. No es mala, no le va a herir a usted hacer lo que Dios le pone enfrente. La voluntad de Dios es aceptable, dice la Biblia, es perfecta. Es más, conforme a la palabra de Dios, tenemos que pausar aquí y entender que esto es bueno. La voluntad de Dios es buena. Yo estoy convencido que la mayoría de cristianos, oigan bien, en su vida, en su negocio, con sus futuros, no creen que Dios sabe y quiere lo mejor para ellos. Yo quiero recordarle, Dios le creó y Él tiene un plan para su vida. Yo le digo a mis hijos todos los días, Dios te creó, Dios te hizo un plan, y un día
hay bien que tú vas a hacer en este mundo, y si tú no sigues el plan de Dios, hay bien que no se va a hacer en este mundo porque tú no has seguido el plan de Dios. Pero si tú respondes al llamado de Dios y haces el bien que Dios tiene para tu vida, tú vas a estar satisfecho, tú vas a ser feliz, tú vas a ser que vas a encontrar que Dios es tan bueno. Esta gente en la nave, dice la Biblia, es llevada por el viento. Miren, perdidos. Han perdido la esperanza, dice la Biblia. Están esforzándose, andan como locos tratando de deshacer lo que han hecho y ahora desperdiciando, dice la Biblia, simple y sencillamente los recursos. Miren el versículo 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Eso quiere decir, miren, echaban peso para afuera, tiraban las cosas que les motivaron al principio, las cosas que los traían locos por hacer esta navegación, ahora están queriéndose deshacerse de ellas. ¿No es increíble esto? Que la misma gente que pasa la mayor parte de su vida tratando de hacerse de cosas, pasan la última parte de su vida tratando de deshacerse de ellas. Fíjese bien, esta gente en la nave, dice la Biblia, están aquí, dice la Biblia, haciéndole guerra. Mucha gente habla de, hay que hacerle guerra a la pobreza, dicen. Hay que hacerle guerra, dicen, ¿verdad? A las injusticias en el mundo. Y es cierto, pero amigo, la guerra necesaria no es contra el terrorismo, la pobreza. Míreme aquí, es la guerra contra el pecado. El gran problema del mundo es el pecado. Cuando la gente busca a Dios, Dios empieza, dice la Biblia, a bendecirles. El que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas aún le serán añadidas. Es increíble cómo es que Dios en su palabra dice, por ejemplo, dice que a Dios le encanta, dice allá en los Salmos, dice darle la paz a sus siervos. Es increíble cómo es que una y otra vez dice, bienaventurado es el pueblo, ¿verdad? Cuyo Dios es Jehová. La nación dice que le busca a Él. Por eso es que yo oro y le digo, Señor, ¿verdad? Dale a este hermano el deseo de buscarte. Dale a aquel negociante el tiempo y la convicción para darte. Darle a ese padre, Señor, el deseo y la convicción para estar ahí con su hijo a la par suya, sentado en la casa de Dios. Porque, amigo, no es la astucia en el negocio la que Dios bendice, ni siquiera es, déjeme decirle, la influencia, ¿verdad? Y la inteligencia de su mente la que Dios quiere bendecir. Dios anda todavía, dice la Biblia, buscando a alguien, dice, que le teme para Él bendecirle en este mundo. Oh, la filosofía del mundo nos ha mentido. Esta gente anda, miren, deshaciéndose de lo que tanto buscaron y ahora quedan sin esperanza. Y versículo 20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda, ¿qué? Esperanza de salvarnos. Ahora han perdido esperanza. Si solo hubiera luz, dicen. Ay, sí. Si yo supiera qué hacer, dicen unos. Hay gente que rechaza la luz de Dios y por eso están viviendo en tinieblas y culpan a Dios porque ¿por qué no le sale el sol? Y la razón que no le sale, amigos, es porque ellos, dice la Biblia, están fuera de la voluntad de Dios. Y los marineros en estos días se ocupaban no de brújulas como los otros instrumentos, ocupaban de la costa y del sol y de las estrellas y del mar y los vientos y el horizonte. Y déjenme decirle, cuando el horizonte no se ve y las estrellas no se ven y el mar no se puede ver, y dice la Biblia que ya no hay estrellas ni sol que aparecer, de repente pierden las esperanzas y por último, miren bien, empiezan a hacer lo que muchos hacen. Note el versículo 30. Entonces los marineros procuraron huir de la nave. Dice la Biblia que había una lancha y dijeron, escapémonos, vámonos, dejémonos a toda esta gente aquí que se muera, vámonos nosotros, dice la Biblia, escapemos. Y saben, lo que he visto muchas veces es que el hombre aquí es donde él toma malas decisiones y ahora se va al alcohol. Dice, necesito ahogar mis problemas. ¿Sabe cuál es el problema? Que sus problemas saben nadar y usted es el que se ahoga. Y dice, oh, no, mejor me voy de la casa, dicen los muchachos, voy a huir del problema. Se echan encima el problema y ellos se echan encima la tormenta y, dicen, mejor me voy a divorciar, etcétera. Y se escapa y algunos hasta se van al extremo egoísmo que es el suicidio. Déjeme decirle algo, si usted algún día ha pensado en quitarse su vida, ese es el acto más grande de cobardía y de egoísmo. No va a eliminar usted problemas. No elimine el problema. ¿Conoce usted gente así que su meta es escaparse? Mejor me voy. El mundo está lleno de ellos que no ven, desperdiciando cosas sin saber qué hacer porque se les advirtió
a que no se metieran. Ahora, usted dice, pastor, esta parte del mensaje es muy desanimante, especialmente si usted se identifica. ¿Cuántos aquí entienden? Todos hemos cometido ese error. ¿Cuántos pueden levantar su mano ahí ya? Okay. 9, los demás son mentirosos, ¿verdad? Pero puede ver cómo responde este varón piadoso Pablo. Quiero que noten el versículo número 22, la diferencia entre Pablo y los demás. Ahora os exhorto, se para y les dice, hermanos, a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Hey, tengan buen ánimo, dice. ¿Se imagina usted a alguien a media tormenta, a media nave, se para y les dice, hey, anímense, esto va a salir bien? ¿Le puedo decir algo? Mucha gente en ese momento se burlan de las buenas nuevas que algunos predican. Le quiero ser honesto, ¿verdad? Hay en Estados Unidos 3 tipos de personas. Hay los miedosos, hay los que ni siquiera saben por qué tener miedo, y hay los que conocen la Biblia. Déjeme decir otra vez. Miedosos, los que son tan ignorantes que no saben que deberían de temer, y hay los que conocen la palabra de Dios. Puedo recordar, la semana pasada vimos que el que confía en el poder de la resurrección está siempre en victoria en Cristo Jesús, dice la Biblia. El problema es que no estamos en Cristo Jesús. Y vemos aquí nosotros que Pablo, dice la Biblia, tiene una esperanza en Él. Noten el versículo 23, les dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, dice, de quien soy y a quien sirvo. Pablo sabía que era de Cristo. Pablo servía al Señor Jesucristo, y por eso se para y les dice, miren, en esta tormenta quiero que entiendan que el ángel de Dios, Jesucristo mismo, le había dicho por medio de sus palabras, Pablo, quiero que entiendas, le dice, tú vas a aparecer enfrente de César. Por tanto, versículo 25 les dice, oh varones, otra vez, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. ¿Cuántos están aquí y pueden decir, es cierto, es increíble cómo es que en media tormenta el que cree a Dios, dice la Biblia, de repente puede ver las promesas de Dios y decir, qué maravilloso es nuestro Dios? Y yo sé esto, que mientras que esté aquí en esta tormenta no me voy a unir, porque Jehová ha prometido, no te dejaré ni te desampararé, dice la Biblia. Las promesas, usted va a los salmos, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová, dice, y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos, sus almas se derriten con el mal, pero tiemblan, dice, y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía al puerto que deseaban. Quisiera, usted necesita pausar aquí y entender que no es que la tormenta no le va a vendrá al Hijo de Dios, amigo, pero que la respuesta del Hijo de Dios es distinto, porque sabe, Dios está conmigo y sus promesas nunca, jamás fallarán. Hace una gran diferencia en la manera que usted responde a la tormenta. Ahora noten por último las razones. Quiero que miren aquí el versículo 23. ¿Por qué es que Pablo tenía tanta calma? ¿Por qué es que hay gente que vemos y decimos, ¿cómo es que este no está desesperado a veces? Versículo 23. Porque esta noche, dijo, ha estado conmigo el ángel del Señor, del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Por qué tenía tanta calma? Escuche bien. Porque Dios tenía un plan para Pablo. Y se le apareció y le dijo, Pablo, mira, este es mi plan. Tú vas a aparecer ante César. ¿Quién es César? Ayúdenme. ¿Quién es César? El gobernador, el rey. ¿Dónde estaba César? En Roma. ¿A dónde iba la nave? A Roma. Cuando Dios se le aparece, le dice, quiero que entiendas, Pablo, tú vas a Roma, le dice, y ahí es donde le dice, tú vas a llevar a cabo el propósito que tengo para ti. De repente, Pablo durmió tranquilo. Dice el versículo 11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y en Hechos 28:14, después de este capítulo, noten, Pablo se para en Roma y da testimonio del evangelio de Cristo allá en Roma, dice la palabra de Dios. Ahora, yo no conozco mejor ilustración en la palabra de Dios de la providencia y de la soberanía
soberanía de Dios que esta, porque aquí dice la Biblia que Dios le da un plan. En el versículo 23, capítulo 23, 11, le dice Pablo: vas a Roma, allá te quiero usar ante César. En el capítulo 27 dice la Biblia, el centurión escucha, dice la Biblia, al copiloto y al negociante antes que a Pablo, y la Biblia dice que ellos van y Pablo les dice: no vamos a morir, esto va a ser un gran problema, y ellos desobedecen, dice la Biblia, a la sabiduría de Dios, y van en la nave, dice la Biblia, y ahora en esa nave, noten cómo es que Dios, aunque la nave se destruye, vemos nosotros que Dios dijo: no van a morirse, sino que Pablo sobrevive y Dios le lleva a Roma. Usted dice: ¿por qué? Porque no solo iba Pablo con la presencia de Dios en la nave, sino que Pablo iba ahí, y en Pablo, entiendan algo, y Lucas iban ahí el libro de Romanos, Hechos. Pablo aún no había escrito Efesios y Colosenses y Gálatas y las epístolas de prisión, y quiero que entienda algo. Dios le dice: no he acabado contigo, tengo un plan todavía para ti. Y vemos nosotros aquí la sabiduría de Dios. ¿Sabía usted que Romanos 8:28 todavía está en la Biblia, donde dice que a los que aman a Dios todas las cosas que les ayudan a bien? Y a veces yo he tomado malas decisiones. ¿Alguien aquí ha tomado malas decisiones alguna vez? Levante su mano, ¿verdad? Ya. Y a veces nuestro pecado, el diablo nos lo recuerda. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Se fija cómo es que la bondad de Dios la olvidamos tan rápido, pero los pecados nos lo recuerda frecuentemente? Y la palabra de Dios dice que en esos momentos Dios puede tomar aún la desobediencia nuestra y volverla para nuestro bien. Algún predicador decía: donde Dios no reina, arregla. A veces mi carne manda. A veces tomamos decisiones. Y yo estaba pensando en esto, y a veces no entendemos la soberanía de Dios. Y el momento en el que yo más batallé con la soberanía de Dios, me acuerdo, fue hace unos años. Iba en un avión, y yo iba en ese avión, y iba tomando café y leyendo la Biblia y indagando con el Señor y viendo en la ventana y ¿verdad? Paseando aún el pasillo. Y yo le dije: Señor, ¿cómo es esto? Y el Señor me dijo: mira, tú vas en este avión ahorita, y este avión te va llevando, esta nave, ese piloto y estos motores hacia el destino que tú has decidido. Dijo: pero en este momento tú vas paseando ese pasillo hacia atrás, todo nervioso, preguntándote a dónde voy, y donde tú vas es al destino que yo he escogido. Yo entendí algo en ese momento de la soberanía de Dios. Muchas veces nosotros aquí, como el centurión, decidimos, no acudimos al Señor, y el Señor en su misericordia, muchas veces mientras que vamos en esta dirección, dice la Biblia, Él dice, en su nave de su soberanía nos va llevando, y Él dice: yo he decidido que mi hijo, en las buenas o en las malas, pero he decidido que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y el bien es que conforme a su propósito sean llamados, porque a los que Él llamó, dice la Biblia, también les predestinó. Él decidió que fuesen transformados a la imagen de su Hijo Jesús. La Biblia dice que muchas veces Dios toma nuestras malas decisiones. ¿Cuántos aquí entienden que un cristiano puede fracasar? Puede fallar. ¿Cuántos aquí hemos dicho: yo le he fallado al Señor? Pero hay un Dios que dice: un día, si Él es salvo, va a ser transformado a la imagen de Jesucristo. Y yo he visto a veces cristianos viviendo, oiga bien, sus años en apatía, en muchas veces prosperidad, y de repente, oiga bien, a los 8 o 9 años todo va bien, hey, los muchachos ahí, buena escuela, y de repente viene el cáncer. De repente viene la tormenta que les hace responder y les hace reconocer que tienen que ir en este destino, en el propósito de conformarse a la imagen de su Hijo. A veces la iglesia establecida por Dios, esta es su iglesia. ¿Entienden eso, hermanos? Somos la iglesia. A veces le fallamos a Dios. A veces, oiga bien, en lugar de congregarnos, en lugar de involucrarnos, en lugar de colaborar, en lugar de sentir: yo vine aquí a servir, sentimos: la iglesia debería de servirme. No, amigo, usted está aquí, es la iglesia. Usted no viene a la iglesia es lo que es, y usted existe para el mundo, la iglesia no existe para usted. Pero traicionamos al mismo llamado de Dios, y de repente dice la palabra de Dios, Jesús dice: yo edificaré mi iglesia.
Y a pesar de nuestras maldiciones, ¿sabes? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuántos entienden? Por eso es que es un privilegio involucrarse en la obra del Señor. No porque de repente, oiga bien, usted puede ser parte de un organismo perfecto. No, no, no. Este organismo no es perfecto. Aquí trabajo yo, aquí sirve usted, aquí estamos nosotros. Somos pecadores, ¿entiende algo? Pero este es un maravilloso privilegio, porque si Dios no me usa a mí, amigo, y yo flaqueo y fallo, Dios puede usar a cualquier persona que Él quiera en mi lugar. ¿Está conmigo? Es nuestro privilegio servir al Señor. Todos se oponen. El mundo se opone. Las leyes se oponen. Los reyes, dice la Biblia, se amotinan, dice, y los príncipes consultan unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Y Salmo 2 dice, los quebrantarás con vara de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, dice. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. En otras palabras, la iglesia de Cristo, no importa cuánto sea perseguida, tenemos la victoria. Somos victoriosos. Dios no puede fallar. Sus promesas son verdad. Hubo una tormenta. Pablo está en la tormenta. No porque él escogió. La Biblia dice que Pablo dijo, hermanos, tened ánimo. Porque yo confío en Dios. El centurión se estaba haciendo pedazos. Porque él creyó a los expertos, a sus amigos, a los que le dijeron lo que él quería oír. Y la pregunta en esta mañana muy sencilla es esta: ¿a quién cree? ¿A quién cree? No comete el error de creer a la persona equivocada, porque puede hacer lo que está haciendo, y se está echando una gran tormenta encima. Yo confío en Dios, dijo Pablo. Por eso es que su ánimo era diferente que el de los demás. Amigo, usted está aquí y usted está creyendo en alguien para salvarse. Muchos en su propia opinión piensan que ellos están en control de esta cosa. Sus obras buenas les van a salvar un día. Yo soy una persona, no le he hecho nada mal a nadie. Amigo, déjeme decirle algo. Solo hay un nombre que nos puede salvar. Es el nombre del Señor Jesucristo. Y la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Él dijo ahí, consumado es. Aquí se acabó. El canto se cantó. El poder de la cruz. Mi lugar, Él tomó. Yo le quiero decir algo. Yo no sé qué me venga, pero algo sí sé. Cuando yo muera, yo voy a estar en la presencia de Dios instantáneamente. No por quién soy o lo que hago, porque sé a quién le pertenezco. Pertenezco a Cristo. Me acuerdo el día de 8 años de edad en una escuelita de vacaciones, un viernes, cuando yo me arrodillé ahí después en mi casa, en mi cama, en un cubrecama amarillo que le había quitado todos los peluches, y ahí puse mi nariz y le dije, Señor, soy un pecador, era un perverso. Estaba en kinder, pero escúcheme, era un perverso. Yo me metí al baño de las niñas. Me expulsaron. Usted bien sabe, sean pocos o sean muchos sus pecados, todos aquí hemos pecado. No piense que esta iglesia vino a condenar, que Jesús vino a condenar. No, 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 amigo, todos ya estamos condenados. No, no, no. Jesús vino a salvarnos. El ánimo es distinto cuando usted confía en Jesús. ¿En quién está confiando? Yo le voy a invitar en un momento. Confía en Cristo. Es el único. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Por eso le adoramos aquí. Por eso es que, iglesia, les reto. Denle al Señor su día. Adórele con su voz. Hónrele con su dar. Sírvale con su vida. Obedézcale con sus decisiones. Yo le garantizo algo. Le garantizo algo. Su poder y su presencia y sus promesas nunca fallan. Grande es su fidelidad. Y usted va a poder venir el otro domingo
Y se cantó hoy, solemne resuena la voz. ¿Saben cómo canta el que cree en Dios? Con lágrimas en sus ojos, con convicción en su corazón, con gozo para con los hermanos, con amor y comunión para con los demás. ¿Por qué? Porque Él sabe. Alabad, alabad al gran Rey. ¿Por qué? Oh, porque tal vez desde el domingo pasado hasta fue un tiempo de batalla. ¿Cuántos aquí han pasado batalla esta semana? ¿Alguien puede levantar su mano? Ya, claro, yo también. Pero ¿puedo decir algo? La diferencia es quién estuvo con ellos y qué hizo en sus corazones. ¿Pudiera usted ponerse en pie hoy?